Hola de nuevo. Vamos a empezar con el tema de los números complejos. Imagino que de alguna u otra manera todos habéis oído hablar de ellos, aunque realmente es algo completamente nuevo en el temario de matemáticas, ¿vale? Y está basado justamente en considerar las raíces de los números negativos, ¿vale? Bueno, este nuevo campo de las matemáticas no solamente ha sido fructífero para los matemáticos, sino que ha dado unos resultados muy útiles en el mundo de la ingeniería, de la física y además ha dado lugar a unos preciosos objetos matemáticos que llamamos fractales, como puede ser el fractal de Julia o de Mandelbrot. Yo recomiendo que veáis este vídeo, que es muy bonito, muy interesante, sobre la creación de los números complejos y justamente su aplicación para crear estas figuras fractales tan espectaculares y que han resultado tan útiles. Pero vamos a definir qué son los números complejos. Bueno, pues todos habéis visto en alguna ocasión una ecuación en la que resulta una igualdad, por ejemplo, de este tipo, x cuadrado menos 4, donde solíamos escribir que no existe solución dentro de los números reales, ¿vale? Porque no hay ningún número real que al elevarse al cuadrado de un número negativo, ya que un negativo al cuadrado siempre es positivo y lo mismo pasa con un positivo al cuadrado. También pasaba cuando pretendíamos resolver algunas ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Al aplicar nuestra fórmula, obteníamos expresiones de este tipo, ¿vale? También solíamos decir que no hay solución. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir y como la raíz de menos 1. Entonces, cualquier raíz negativa, raíz de menos a, lo vamos a poder poner como raíz de a por i. Y esto me va a poder permitir expresar algunas soluciones en función de este nuevo número i, al que vamos a llamar parte imaginaria, ¿vale? Si tuviéramos esta ecuación, lo podríamos poner como menos 1 más menos la raíz de menos 3 partido por 2, que lo podría separar como menos un medio menos la raíz de menos 3 partido por 2 o menos un medio más la raíz de menos 3 partido por 2, que esto también se puede expresar como menos un medio menos raíz de 3 menos raíz de 3 partido por 2i, y esto podría ser igual a menos un medio más la raíz de 3 partido por 2i, ¿vale? Y estas van a ser soluciones que van a pertenecer al número complejos, que lo vamos a representar con una C mayúscula con doble barra. Es decir, no existe solución en los números reales, pero sí que va a existir solución en los números complejos. Dicho esto, ¿cómo vamos a definir los números complejos entonces? Pues como hemos visto, que existe un número C mayúscula, cuyo conjunto se llama números complejos, que verifican, primero, que los números complejos contienen a R, porque realmente vamos a poner que un número real, 5, va a ser como 5 más 0 veces i. Es decir, vamos a decir que tiene parte imaginaria nula, pero lo vamos a considerar también como un número complejo, ¿vale? Por otro lado, en complejo tenemos ese elemento i, que va a ser la unidad imaginaria, y que verifica que i al cuadrado vale menos 1. Todo número complejo va a escribirse de forma única como z igual a a más bi, siendo a y b números reales, y vamos a llamar a la parte real de z y b a la parte imaginaria de z. Volvamos al ejemplo anterior cuando hemos resuelto nuestra ecuación de segundo grado. Menos un medio sería la parte real de z y menos raíz de 3 partido por 2, en este caso, como es el coeficiente de i, va a ser la parte imaginaria de z. Bueno, pues cada número complejo viene definido por esos coeficientes a y b que son reales como parte real y parte imaginaria, ¿vale? Y ahora veremos un poco más adelante qué operaciones se pueden definir en C. Pero vamos, podemos iniciarnos diciendo que la suma de complejos y la multiplicación por un número real siguen las mismas reglas que los números reales, ¿vale? Bueno, además los números complejos los vamos a representar como un par de coordenadas, como si fueran vectores, en realidad, sobre lo que se llama el plano complejo. La eje X será el eje real, donde vamos a representar
los valores de la parte real A y el eje Y va a ser el eje imaginario donde vamos a representar las coordenadas de la parte imaginaria. Así que este vector realmente representaría a z, que sería igual a más bi, ya que a va a ser su coordenada en el eje x y b su coordenada en el eje y. ¿Vale? Bueno, pues algunas propiedades que podemos también resaltar es que dos números complejos son iguales si solamente si su parte real es igual y su parte imaginaria es igual, ¿vale? Vamos a definir lo que es el opuesto, ¿vale? Dado un número complejo a más bi, si le cambiamos de signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria, obtenemos su opuesto. Y a la hora de operarlos, como hemos visto, me darían 0. Por ejemplo, 2 más i más menos 2 menos i, pues como veis sumaríamos la parte real con la parte real, que se anularía, la parte imaginaria con la parte imaginaria y me daría 0. Por lo tanto son opuestos. Hemos definido el elemento opuesto y el elemento neutro, ¿vale? Bueno, decir simplemente que dos números complejos que no tengan parte imaginaria, como hemos visto, son números reales, y los que solamente tienen parte imaginaria se van a llamar imaginarios puros. Por ejemplo, 3i, 5i, estos van a ser imaginarios puros, ¿vale? Entonces, como vemos, lo que realmente representan los números complejos es una ampliación del campo de los números reales. Es un número más grande que contiene a los reales y a todos sus subconjuntos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se representan los complejos y cuáles son sobre todo sus elementos, ¿vale? Habíamos visto que lo podíamos representar como un vector, ¿vale? Pues vamos a llamar a fijo al punto que sería como el extremo del vector posición, ¿vale? El punto PAB del plano, ¿vale? Que tiene coordenadas, pues la parte real y la parte imaginaria. Vamos a definir el módulo de z al vector asociado al módulo del vector, es decir, además vamos a utilizar la misma notación, solo que sin la rayita de vector sobre z, ¿vale? Y como ya sabéis, pues el módulo del vector, por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus coordenadas. Igualmente vamos a llamar argumento de z al ángulo medido en sentido positivo de ángulos o antihorario y le vamos a llamar argumento de z, ¿vale? Como veis, tendríamos el plano complejo, el argumento va a ser justamente el ángulo que forme con el eje y, ¿vale? Y el módulo va a ser la longitud del vector. Hay que tener en cuenta a la hora de buscar argumento, que lo vamos a ver luego en unos ejemplos muy claros, ¿vale? Ojo aquí, que nosotros lo calculamos a partir de la fórmula, como ya sabéis, tangente de alfa es igual a b partido por a, ¿vale? Entonces, para calcularlo, haríamos el arco tangente de partido por a de cabeza, si ya es una de las identidades principales, o utilizando la calculadora. Pero recordemos que realmente una ecuación trigonométrica puede tener infinitas soluciones, vamos, tiene infinitas soluciones. Entonces va a depender de los signos de A y B que nosotros determinemos si el ángulo que nos está dando la calculadora es realmente el argumento o no. Es decir, tanto este ángulo como este ángulo aquí van a tener el mismo valor de su tangente, ¿vale? Que sería esta prolongación de aquí. Sin embargo, si a este le llamamos alfa, el otro va a ser 180 más alfa, ¿vale? ¿De qué va a depender a partir de esta misma tangente saber si ese ángulo está en el primer o en el tercer cuadrante? Bueno, pues viendo los signos de A y B. En este caso, tanto A como B tienen que ser positivos, ¿vale? Y en cambio, en este caso, tanto A como B deben ser signos negativos. O sea que va a ser el signo de A y B quien determine si está el ángulo en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante y podamos hacer la adaptación necesaria. ¿Vale? Ahora lo veremos en algunos ejemplos. Por otro lado, simplemente definir un concepto importante que es el conjugado de un número complejo. Nos ha parecido ya al resolver la ecuación de segundo grado,
pero ahora vamos a explicarlo más despacio. Si yo tengo un número complejo a más bi, simplemente cambiando de signo la parte imaginaria, lo que obtenemos es el conjugado y lo vamos a representar con una z con una barrita encima. Es decir, si yo tengo que z es igual a 2 más i, su conjugado z barra va a ser 2 menos i, ¿vale? Va a tener importancia sobre todo en las soluciones de las ecuaciones y pues va a tener algunas propiedades este número conjugado, ¿vale? Una, ¿cuál va a ser? Pues que los afijos de z y z conjugado son simétricos. Está claro que si este es z, z conjugado, como solamente cambio de signo la parte imaginaria, pues va a ser el simétrico respecto al eje x, ¿vale? Van a tener, por tanto, la misma parte real y una opuesta parte imaginaria. Sus argumentos van a ser los mismos, perdón, sus módulos van a ser los mismos, pero sus argumentos pues van a diferenciarse de forma que si esto es alfa, el otro sería 360 menos alfa, o simplemente menos alfa si lo definiéramos en negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a representar gráficamente estos números complejos y también vamos a calcular su módulo y su argumento, ¿vale? Bueno, el primer número complejo sería 4 más 4i. Para representarlo, buscamos el 4 en el eje X, el eje real, y 4 en el eje imaginario. Y obtenemos que este sería el afijo, ¿vale? El número complejo, 4 más 4i, ¿vale? Que tendría como afijo el punto 4, 4. Bueno, pues vamos a calcular su módulo. Pues su módulo está claro que el módulo z1 va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería lo mismo que 2 veces 4 al cuadrado, es decir, 4 raíz de 2, ¿vale? Que va a ser justamente su longitud. ¿Y su argumento? Pues vemos aquí que para calcular este ángulo tendríamos que la tangente de alfa sub 1, vamos a llamar alfa sub 1, va a ser igual a 4 partido por 4, 1. Como los dos son positivos, tiene que estar en el primer cuadrante y sabemos que la tangente de 45 grados o pi cuartos es 1. Así que el argumento, que lo vamos a escribir así, podemos decir que es pi cuartos, si lo expresamos en radianes, o 45 grados, si lo expresamos en grados, ¿vale? Vamos a ver, z2 sería menos raíz de 3i. Menos raíz de 3 no lo voy a hacer utilizando todas las raíces porque sería muy complicado, pero bueno, sería menos raíz de 3, que es más o menos 1,7, 1. Así que tendríamos este vector de aquí. Z sub 2 sería menos raíz de 3 más i. Muy bien, vamos a calcular su módulo. Bueno, pues su módulo simplemente sería la raíz cuadrada de menos raíz de 3 al cuadrado, que como sabéis, ¿vale? Más 1 al cuadrado, que sería la raíz de 4, que sería 2. Así que va a tener longitud 2. Y ahora tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de calcular el argumento, porque en este caso tendríamos que la tangente de alfa sería 1 partido por menos raíz de 3. Si yo solo meto en la calculadora me va a dar menos 30 grados. Sin embargo, yo tengo que valorar si esta es la solución que estoy buscando. Entonces me doy cuenta que en este caso, este número complejo, tenemos que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Así que, perdón, bueno, se ha borrado. Puesto que la parte real es positiva y negativa y la parte real imaginaria es negativa, tiene que estar en este cuadrante. Puesto que este es el ángulo de menos 30 grados, el ángulo que estamos buscando nosotros sería este de aquí, que va a ser justamente
180 grados menos 30 grados, que serían 150 grados. O sea que en este caso serían 150 grados, o lo que es lo mismo, 5 pi sextos, ¿vale? 5 pi sextos si lo medimos en radianes, o 150 grados si lo metemos en grados, ¿vale? Así que acordaos que tenemos no solamente que ponerlo de la calculadora, sino que razonar simplemente con la propia representación gráfica. Se puede hacer razonar si el argumento que me ha dado la calculadora puede ser el mismo que el argumento de nuestro número complejo, ¿vale? Bueno, Z3 es solamente 5, entonces 5, si lo representamos, pues vais a ver que va a estar aquí, un poquito más para allá, hasta el 5. Entonces es un número real, que también puede ser considerado un número complejo, y que su módulo pues es 5, no tiene ninguna dificultad. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 0, que es 5. Y su argumento pues son 0 grados, o sea que tampoco tenemos 0 radianes o 0 grados que calcular nada. Z sub 4 es un menos 3, sí, ¿verdad? Es un imaginario puro, ¿vale? Si lo representamos, pues sería este vector de aquí, Z sub 3, ¿vale? ¿Cuál va a ser su ángulo? Bueno, pues su argumento, como vemos, va a ser 270 grados, ¿vale? En los imaginarios puros será 90 grados si son positivos y 270 grados si son negativos. Entonces, realmente, el argumento va a ser 3 y, digo, el módulo va a ser 3 y el argumento va a ser 3 pi medios en radianes o 270 grados, ¿vale? Y por último, 2 menos 3i lo vamos a representar aquí, eje x2, eje y menos 3, y vamos a calcular tanto su módulo como su argumento. El módulo sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que va a ser la raíz de 13, ¿vale? Y el argumento, pues lo mismo, lo metemos en la calculadora, sería b partido por a, sería la tangente de alfa, es decir, menos 3 medios. Si lo metemos en la calculadora, hacemos inversa de la tangente de menos 3 medios y me sale menos 56,30 grados, ¿vale? Como nosotros ponemos los ángulos en positivos, sabemos que tiene que estar en el cuarto cuadrante, ¿vale? Ese menos 56, lo que hacemos es que le sumamos 360 grados y me sale 303 grados, ¿vale? Así que sería aproximadamente 303,7 grados. Vamos a continuar con las operaciones con números complejos de forma binómica, que es esta expresión de número complejo como A más BI. Así que, como habíamos dicho, está perfectamente definida la suma y el producto por un número real, por un escalar, ¿vale? Pues como hemos visto antes, ¿cómo se sumarían? Pues parte real con parte real, 2 menos 3, que me daría menos 1, y parte imaginaria con parte imaginaria, 3i más 4,1. A la hora de multiplicarlo por un escalar, pues simplemente como que aplicaríamos la distributiva. Así que multiplicaría tanto a la parte real como a la parte imaginaria, ¿vale? Cuando multiplicamos dos complejos, pues ya vamos a tener resultados un poco diferentes a lo que solemos tener en los números reales, puesto que hay que tener en cuenta que i al cuadrado va a ser menos 1. Entonces, cuando multiplicamos un número complejo por otro, como la parte imaginaria se va a multiplicar del primer número por el segundo, nos van a aparecer expresiones de ese tipo. Aplicando doblemente la distributiva, pues ya sabéis, multiplicaríamos 2 por menos 2, 2 por menos i, y por menos 2 y por menos i. Así que me quedaría menos 4
menos 2i menos 2i menos i al cuadrado. Vale. Ahora esto sería menos 4 menos 4i y como i al cuadrado es menos 1, menos menos 1 va a resultar ser más 1. Así que este sería menos 3 menos 4i. Esta sería la solución de este producto, ¿vale? Así que para poder determinar finalmente la parte real, primero hay que acabar de multiplicar la parte imaginaria. Fijaos que cuando multiplicamos un número por su conjugado, en realidad no necesitaría aplicar la doble distributiva, porque puedo aplicar que suma por diferencia, diferencias de cuadrados. Es decir, me quedaría menos 5 al cuadrado y menos i al cuadrado. Que esto sería 25 menos menos 1, 25 más 1, que sería 26. Así que al multiplicar un número por su conjugado, siempre voy a obtener un número real, ¿vale? Cuando dividimos números complejos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es racionalizar de alguna manera esta expresión para que en el denominador me quede un número real. Como hemos visto, cada vez que multiplicamos un número por su conjugado, se convierte en un número real. Entonces, digamos que esta forma de, más que racionalizar, sería realizar el denominador, va a ser multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Por ejemplo, 2 más i partido por 1 menos i, multiplicaríamos por el conjugado del denominador tanto el numerador como el denominador. De esta forma, arriba en el numerador me quedaría 2 más 2i más i más i al cuadrado. Y abajo me quedaría 1 menos i al cuadrado. Simplificando esta expresión, obtendríamos 2 más 3i menos 1. Recordémonos que i al cuadrado es menos 1. Y aquí tendríamos 1 menos menos 1, que va a ser 2. Así que me quedaría 1 más 3i partido por 2. 1 medio más 3 medios de i. Parte real y parte imaginaria del número complejo. ¿Vale? Bueno, algo que hay que tener en cuenta son las potencias de i, que va a ser muy útil para luego trabajar con las potencias en general de un número complejo. I elevado a 0 va a ser 1, como cualquier potencia elevado a 0, ¿vale? I elevado a i es 1, i al cuadrado hemos visto que es menos 1, i al cubo, como sería i por menos 1, va a ser menos i, y i a la cuarta va a dar 1, que es la identidad. Así que es una potencia cíclica de orden 4, es decir, i a la quinta me volvería a dar i a la sexta me daría menos 1, i a la séptima me daría menos i, y a la octava me volvería a dar 1. Y así sucesivamente. Así que simplemente para saber una potencia de i, basta considerar el resto que resultaría de esa exponente al dividirlo entre 4. En el caso que de 0 me dé 1, en el caso que de 1 me daría i, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es i elevado a la 13, lo que haríamos sería dividir 13 entre 4. 3 por 4 es 12 y me da de resto 1. O sea que esto sería lo mismo que i a la 12 por i. Como 12 es múltiplo de 4, sabemos que va a ser 1. Así que sería 1 por i, que sería i. O lo mismo, simplemente mirando el resto de la división, ¿vale? Y así podemos calcular como potencia cíclica cualquier potencia de i. Dicho esto, vamos a ver cómo calcularíamos la potencia de un número complejo. En el caso que esté elevado al cuadrado, simplemente podemos utilizar el cuadrado de la suma, que en este caso sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Teniendo siempre en cuenta que i al cuadrado vale menos 1. Que no se nos olvide a la hora de simplificar la expresión. Así que me quedaría 1 más 2i menos 1, que me quedaría un imaginario puro 2i, ¿vale? En el caso de que esté elevado al cubo, pues tenemos que utilizar el binomio de Newton o el triángulo de Tartaglia.
Acordémonos que esto sería 1 al cubo por i elevado a 0 menos 3 veces 1 al cuadrado por i más 3 veces 1 por i al cuadrado menos i elevado al cubo, ¿vale? Simplemente para ver esto sería, siempre que os recuerdo, el binomio de Newton, ¿vale? Que sería que a menos b elevado a n, bueno, al cubo, lo vamos a hacer al cubo, sería 3 sobre 0 de a elevado a 3 por b elevado a 0 menos 3 sobre 1 de a elevado a 2 por b elevado a 1 más 3 sobre 2 de a elevado a 1 por b elevado a 2 menos 3 sobre 3 de a elevado a 0 por b elevado a 3, ¿vale? O simplemente utilizando el triángulo de Tartaglia, que os lo recuerdo también, ¿vale? 1, 3, 3, 1, que en su cuarto piso me daría los coeficientes del desarrollo de una potencia al cubo. Total, que si esto lo simplificamos, vamos a obtener como parte real, como este está elevado al cuadrado, sería menos 3. O sea que 1 menos 3, que va a ser menos 2, ¿vale? Recuerdo que esto va a ser menos 3. ¿Y cuánto va a ser menos i al cubo? Pues menos i al cubo, como hemos visto antes, i al cubo es menos i, así que esto en realidad va a ser i. Así que finalmente, simplificando, me quedaría como parte imaginaria menos 3i más i menos 2i. Y esta sería la solución de las potencias, que como veis, pues en este método binómico, pues lleva su trabajo realizar potencias de números complejos. Pero vamos a aprender otras maneras de realizar estas potencias que van a ser muchísimo más ágiles, ¿vale? Utilizando otras formas de expresar. Bueno, vamos a ver simplemente algunas de las propiedades con los números complejos conjugados. Algunas las voy a hacer yo en las demostraciones y otras os las voy a plantear a vosotros como ejercicios y así también os acostumbráis a formalizar algunas demostraciones. La primera propiedad, sería que un número más su conjugado da como resultado 2 veces la parte real de ese número. Vamos a ver cómo lo demostraríamos, ¿vale? Si z es a más bi, esto implica que z conjugado es a menos bi. Esto implica que z más su conjugado es a más bi más a menos bi, que esto es 2a, como vemos, que esto es igual a 2 veces la parte real de z. Como veis, son demostraciones muy sencillitas, ¿vale? Pero así os vais acostumbrando. A ver, la tercera dice que el producto de un número por su conjugado es igual al módulo del vector elevado al cuadrado. ¿Vale? Pues vamos a demostrarlo. Demostración. Un número por su conjugado va a ser igual a más bi por a menos bi. Como hemos visto antes, sería suma por diferencia, diferencia de cuadrados, es decir, a cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado. Como i al cuadrado sabemos que vale menos 1, menos por menos es más, me quedaría a cuadrado más b cuadrado. Que justamente esto es lo mismo que el módulo de z elevado al cuadrado, porque sería la raíz de a cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado. Así que ya queda entonces demostrada la tercera propiedad, ¿vale? La quinta me dice que el conjugado del producto de dos números complejos es igual al producto de sus conjugados. Bueno, pues vamos a demostrarlo también, ¿vale? Tengo z1 que es a más bi, z2 es igual a c más di. Por lo tanto, z1 por z2 sería igual, vamos multiplicando, a por c más a de i más cbi más b por d y al cuadrado, ¿vale? Que si agrupamos, como esto sería menos 1, recordamos, ¿vale?
y al cuadrado vale menos 1, tendríamos que esto es AC menos BD, ¿vale? Más AD más BC por I. Así que, según nos han dicho, el conjugado de este número, Z1 por Z2 conjugado, simplemente tendríamos que cambiar el signo y sería AC menos BD menos AD más BC por I. Bueno, pues si ahora hacemos el producto de los conjugados, ¿vale? Z1 conjugado por Z2 conjugado, simplemente ahora conseguiríamos con signo cambiado. Así que sería AC menos ADI menos BCI y menos por menos más BDI al cuadrado. Así que al hacerlo me va a quedar, como esto será menos 1, AC menos BD y ahora sería menos AD más BCI. Por lo tanto, vemos que es exactamente lo mismo. Queda entonces demostrado, ¿vale? Y la séptima propiedad es importante, es que el inverso de un número complejo es su conjugado partido por su módulo al cuadrado, ¿vale? Esto puede ser útil si necesitamos en un momento dado calcular el inverso de un número complejo. Y ojo, el inverso va a existir siempre que ese número complejo sea distinto de 0. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Z a la menos 1 sería 1 partido por A más BI. Como hemos visto, podemos multiplicar arriba y abajo por el conjugado. A menos BI, A menos BI. Así que esto me va a quedar A menos BI partido por A cuadrado más B al cuadrado, que es lo mismo que el conjugado de Z partido por su módulo al cuadrado. Así que como veis, esta demostración también ha sido muy rápida. Veamos simplemente un ejemplo de aplicación. Supongamos que quiero calcular 1 partido por 2 más 3i. Entonces podemos decir directamente que esto es un 2 menos 3i partido por 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 9 más 4, 13. Y así calcularíamos el inverso de un número complejo, ¿vale? Bueno, pues simplemente os dejo estos ejercicios para que practiquéis vosotros ahora, ¿vale? Simplemente, dado unos números, calcular su módulo y sus argumentos. Yo he demostrado las propiedades impares, a vosotros os tocaría demostrar las pares, ¿vale? Calcular el valor de A para que esa fracción sea un imaginario puro y escribir de forma binómica cuál sería el resultado de esta suma de potencias de I. Estoy segura de que no os va a costar mucho y seguimos luego en otro vídeo con los complejos.